Es un honor poder tener a Karina aquí. Crecimos relativamente juntos en la ciudad de Tucson, allá nuestros padres pastores y pues algunos recuerdan que el hermano Moreno venía a cantar, una voz increíble que tiene su papá y su mamá, y pues él no quería pagar por mariachis, entonces él los tuvo todos y hizo su mariachi. Músicos increíbles todos y los hemos admirado mucho a toda la familia, entonces un abrazo a todos. Queremos apoyar también al ministerio de Karina y a la salida va a haber unas mesas en ambos lados del edificio. Y qué mejor regalo de Navidad llevarle a alguien un CD de un mensaje positivo que puede ser transformador a su vida. Es un increíble regalo. Entonces, por favor, vamos a apoyar esto de comprando y llevando CDs, ¿no? Por favor. ¿Listos para la palabra? ¿Sí? Hoy tenemos una sesión muy especial, 4 reuniones este día, y yo sé que algunos van a regresar a la reunión de la noche, de las 7. De hecho, mi madre desde un principio me estaba diciendo, anuncia bien la reunión porque van a pensar que todo se canceló en la mañana y solo en la noche. Yo le dije, no, si la gente sabe exactamente cómo es la cosa, ¿no? Y ayer en Facebook la gente preguntando, ¿y va a haber reuniones en la mañana? No. Entonces me di cuenta que tenía razón mi mamá, pero lo digo ahorita para que no me escuche, espero que no esté escuchando en internet, ¿no? Que tenía razón doña Adelma, ¿no? Qué buenos Dios, voltéate con la persona que está a tu lado y dile, estoy listo para recibir la palabra de Dios, aunque no parezca. Y también aquellos que nos están viendo en internet, gracias por estar con nosotros. Cierra tus ojos conmigo y vamos a pedir a Dios que sea el que nos hable en esta ocasión. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos. Tu palabra nos dice que aquí hay bendición y vida eterna cuando nosotros nos podemos reunir en tu nombre. Por lo tanto, abrimos nuestro corazón para que el mensaje verdadero de esta temporada pueda llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le he subtitulado a esta clase hoy, ¿no? Estamos en la clase de médico de cabecera, terminamos eso después. Cumplimiento del tiempo, el cumplimiento del tiempo. Y yo me imagino en esta temporada y cuando celebramos la Navidad, algunas cosas que nada más quiero dejar claro. No hay discusión si Jesús existió o no existió. Él es un dato histórico, ya registrado en historias en escritos de historiadores como Josefo y muchos otros. Entonces no hay necesidad de dialogar porque sería ignorante de nuestra parte discutir algo que fue. Que creas que es Salvador o no, pues ya ese es otro punto, pero de que existió Jesús, existió. Pero me acuerdo al tratar de repasar la historia de Jesús y su nacimiento, me acuerdo ciertos datos y me impresionan. Por ejemplo, cuando José y María estaban llegando a Belén, cuando ellos llegaban a Belén porque tenían que volver a registrarse. En aquel tiempo el emperador de Roma era César Augusto, un emperador, de acuerdo a la historia, uno de los mejores, o si no el mejor emperador de Roma. Pero cada 14 años él mandaba a empadronar a la gente, o sea, se tenía que volver a registrar y les cobraba impuestos. Había mucho robo en los gobiernos en aquel tiempo, cosa que nosotros no enfrentamos hoy en día, pero ellos tenían que llegar con su tarjeta del IFE y registrarse y pagar basado en la familia. Y es curioso porque uno pudiera decir, bueno, José y María a lo mejor iban hablando sobre, oye, otra vez, imagínense ella embarazada, porque el embarazo a lo mejor al inicio
tiene otro tipo de problemas, ¿no? Pero es mucho más cómodo el trasladarse al inicio de un embarazo que al final. Lo hace incómodo, lo hace doloroso, lo hace cansado. Entonces imagínense viajar de un lugar a otro, casi un día y medio de viaje por tierra, no crean que por carro, sino caminando o sobre algún vehículo de 4 patas que había en aquel entonces. Entonces imagínense, después de tanto tiempo, cansancio, uno podía estar quejándose de todo y decir, bueno, espérate, estos nada más quieren impuestos, quieren dinero, quieren seguir sacándonos todo lo que pueden. Sin embargo, había un plan mucho más magno de lo que ellos podían imaginarse, porque la profecía decía que Jesús tenía que nacer en Belén. Y curiosamente, eso es el evento que los lleva a Belén en los últimos días de María, su embarazo, para que naciera en Belén. Ahora, para que 8 profecías se cumplan, solo 8, hay muchas más cumplidas de Jesús, pero para 8 sería una posibilidad, 1 en 100,000 millones de oportunidades. Eso es casi imposible que 8 profecías se cumplan, y de Jesús se cumplen mucho más. Entonces yo me imagino a José y María llegando a un cerrito, hay muchos cerros cerca de Belén, y llegando al tope, a la cúspide de uno de los cerros, y mirando las luces de Belén en la noche, y de pronto empiezan a llorar y darse cuenta todo lo que el ángel le había dicho, todas las profecías, todo lo que tenía que ver con lo que ella ahora cargaba, y ahora de repente empieza a tener sentido en la vida. Vayan a Juan capítulo 15. Aquí Jesús da unas palabras muy interesantes a los religiosos. Cuando hablamos de religión, aquí da unas palabras muy interesantes a los religiosos. Y dice, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Hablándole a los religiosos, no hablándole al pecador. Dice, si yo no hubiera venido, esa frase es impactante, si yo no hubiera venido, ¿cómo sería todo si Él no hubiese venido? Gálatas capítulo 4, versículo 4, y les pido que si tienes un teléfono, descarga una Biblia. El libro más descargado en los teléfonos y en los dispositivos es la Biblia. Aquí tenemos Zona Yo para que puedas conectarte y puedas descargar la Biblia y siempre traer tu Biblia, y de hecho hasta anotarla y ponerle puntos, asteriscos, puedes hacer todo eso en la Biblia. Entonces, por favor, trae tu Biblia. Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el plazo, cuando llegó, dice la Reina Valera, el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Ahora, la pregunta aquí que yo acabo de hacer es, ¿cómo sería el mundo hoy si Jesús no hubiera nacido? ¿Cómo sería? Si Él no hubiese nacido en Belén, ¿cómo sería todo? Si Él no hubiera llegado a la cruz del Calvario a entregar su vida por nosotros, ¿cómo sería todo? Si Él no hubiera tomado a sus 12 discípulos y les hubiera dicho, vayan, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio, si no hubiera pasado eso, ¿cómo sería todo? ¿Cómo sería México? ¿Dónde estaríamos en este momento? La historia sería muy distinta porque, curiosamente, el único de los líderes religiosos del mundo que nunca escribió una sola palabra del mismo fue Jesús. Todos los demás escribieron de ellos. Mahoma, nada malo con sus escritos. Buda, nada malo con sus escritos. Pero todos ellos escribieron promoviendo su fe, su filosofía. Y Jesús lo que hizo es transformó el corazón de las personas
y los que escribieron fueron aquellos impactados por él, dirigidos por el Espíritu Santo, y llegamos a tener los escritos de aquel hombre que impactó el mundo entero cuando se cumplió el plazo. El cumplimiento del tiempo está hablando de llegar al final del momento. Por ejemplo, en un embarazo, cuando tú llegas al cumplimiento del tiempo, empieza un proceso de nacimiento, que se viene el producto, el bebé, no importando si tú quieres detenerlo. O sea, una mujer embarazada que empieza a dar a luz no puede decir, espérate, me quiero esperar un día más porque quiero arreglarme bien, quiero ir a cortarme el pelo, quiero pintar. No importa. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, surge lo que tiene que surgir. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si yo no hubiera venido, le dice a los fariseos, ustedes ni cuenta se darían en qué condición verdaderamente están. Pero ahora no tienen excusa. Y luego Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, cuando se cumplió el tiempo, cuando llegó el momento preciso, entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo. Ahora, esa venida de Jesús viene desde mucho antes. Génesis capítulo 3, versículo 15. El hombre y la mujer en el huerto del Edén están ellos en un lugar perfecto, en un ambiente sano, puro, limpio, y aún así fallan. Pero aún con esa falla, Dios no llega a condenarlos, sino viene con una palabra profética para ellos. Y en el versículo 15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. O sea, habrá una lucha, pero sabes que vendrá alguien que va a derrotar la fuerza del maligno, la fuerza del enemigo. Años después, muchos años en el futuro, llega un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. De pronto el Señor, hablando a Abraham, le dice, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Interesante, porque Mateo capítulo 1, cuando empieza a hablar de la genealogía, dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Porque la bendición que Dios estaba hablando, la fama que Dios estaba hablando de Abraham, no tenía que ver con él, con su familia, tenía que ver con su descendencia. ¿Cuál descendencia? La que Génesis 3 dijo, aquel que va a herir o derrotar totalmente, aplastar la cabeza del enemigo. De ese está hablando. Muchos años en el futuro, después, el Señor en Génesis 49, versículo 10, viene otra vez a confirmar de dónde vendrá este Mesías. Y dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y empieza a confirmar el lugar, quién, cuál es la persona, por qué. Él no vino a establecer religión. Jesús jamás vino a establecer religión. Si hubiera venido a establecer religión, hubiera escrito el libro de él. Él hubiera sentado a escribir cuáles eran los reglamentos, cómo era la forma, qué es lo que tenía que hacer. Pero él todo lo que vino es transformar los corazones de la humanidad. Y de pronto dice, de la tribu de Judá vendrá precisamente de eso. Años en el futuro. Segunda de Samuel capítulo 7 habla de la profecía de él. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, hablando a David, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construye una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, yo lo castigaré con vara de azotes y azotes.
como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y de pronto la profecía llega a David que iba a tener un reino sin fin, una descendencia sin fin. Y cuando el ángel se aparece a María, le dice: María, lo que está en tu vientre vendrá a sentarse en el trono de su padre David. Está confirmando la profecía que Dios le había dado a David de todo esto. Años después, el profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, lo dice de esta manera: pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. O sea, el inicio de él es mucho antes de lo que tú te imaginas. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Es mucho más de lo que tú imaginas. De eso se trata. Dios diciéndonos a nosotros que venía a hacer una transformación de la humanidad. Después de Miqueas, Malaquías termina profetizando diciendo: y saldrá el sol de justicia y vendrá con salvación en sus alas. Cada uno de los libros, desde Génesis capítulo 3 en adelante, hablando de la llegada del Mesías. Venía, importante. Pero llega Malaquías y se cierra un ciclo donde entra un tiempo y un periodo de silencio. 432 años para ser exactos, pero un periodo que se llama los 400 años de silencio. Se llama así porque no había profeta sobre la tierra que declarara el reino de Dios. Hasta que de pronto se oye una voz que clama en el desierto y en un pesebre llora un niño llamado Jesús, el Salvador. En esos 400 años de silencio es curioso porque el golpe más grande que la iglesia cristiana, que todavía no había nacido, recibe durante un periodo de silencio donde alguien no declaraba el reino de Dios. No había profeta. Nació Confucio, Zoroastro, Buda, Sócrates, Platón, Aristóteles. El inicio de la filosofía, Alejandro Magno durante esta época. Y el crecimiento del mundo en filosofías, pensando que de esa manera van a lograr entender mucho mejor que de cualquier otra manera. Pensaron que de esa manera lo iban a entender mejor. Hasta que nace el Mesías. Y lo que Dios estaba haciendo durante ese periodo de tiempo en silencio, no crean que cuando Dios se queda en silencio en tu vida, tú estás pasando por un momento y de pronto dices: es que ya no siento a Dios, ya no siento que me habla. No pienses que en el silencio de tu vida Dios no está haciendo algo. Lo que Dios hacía en estos momentos estaba preparando al mundo para la llegada del cumplimiento del tiempo. Fíjense cómo estaba la situación cuando Jesús nace. Había indirectamente una paz romana, había paz mundial, lo que le llaman la Pax Romana. O sea, se pensaba que había una estabilidad política mundial, económica, sin embargo un poco inestable porque no sabían si era real eso, que poco después se empieza a deteriorar, pero había relativamente paz. Nosotros hoy de pronto vivimos momentos de paz donde en nuestra región ciertas cosas que anteriormente sucedían dejaron de suceder y nos sentimos con relativamente paz y tranquilidad, como que ya todo está bajo control. Pero también al mismo tiempo de esa paz empieza un deterioro religioso. La religión empieza a alejarse de Dios y a empezar a formar sus adeptos y sus formas.
y que para poder seguir a Dios tienes que hacerlo de esta manera. Y empezaron a crecer los fariseos, los saduceos, puestos por los romanos, y empieza a crecer, pero hay un deterioro religioso, espiritual en la región, en el mundo entero básicamente. También había una decadencia moral. Roma empieza a practicar sus orgías y su forma de vivir. Y es curioso porque cuando llega el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de la profecía, fue cuando había todo eso, relativamente calma, pero un deterioro religioso y una decadencia moral. Es curioso porque es lo mismo que vemos hoy en día. Relativamente en Tijuana estamos en tranquilidad y en calma. El mundo entero, con excepción de ciertas regiones, está relativamente en tranquilidad y en paz, pero hay un deterioro religioso en el mundo. Hay una decadencia moral donde todo se vale, todo está bien, no hay problema. Y es exactamente cuando llega el Mesías y nace para traer la salvación. Yo no sé ustedes, pero yo creo con todo mi corazón que un día, yo espero que sea durante mis tiempos, pero no sé si será. Si no lo es, de todos modos no tarda. Pero un día en esta decadencia religiosa, decadencia moral, en esta incertidumbre si va a haber paz permanente o no, un día, dice, desde el cielo sonará la trompeta y descenderá el Mesías que va a redimir al mundo de todo esto. ¿Suena como fantasía para muchos? La realidad es que para que 8 profecías se cumplan, es muy poco probable, y se cumplieron de Jesucristo mucho más que 8 profecías. Algo nos está diciendo. Esta es la historia. Si no hubiera nacido Jesús, ¿cómo sería lo demás? ¿Cómo estaría la humanidad? Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11 nos dice: pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo ha nacido. Amados, y Él vino y tomó una condición de hombre. C.S. Lewis, uno de los filósofos más importantes y destacados, no creía en Dios y hacía todo en su vida por comprobar que Dios no existía, hasta que llegó a la conclusión que Dios sí existía. Lo escribe de esta manera C.S. Lewis. Dice: Dios se despojó de eso y se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de hombres se hagan hijos de Dios. ¡Wow! El objetivo completo de lo que Dios quería hacer. Y Él se hizo totalmente hombre. Amados, ustedes recuerdan la serie que dimos sobre el mito, la historia detrás del mito. Hablamos de Jesús. María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Jesús es la encarnación de Dios, cuando Él totalmente viene a ser hombre, porque tenía que morir, pero un día colgó en la cruz, pero ya no colgó como Jesús, sino como Cristo, el Salvador, y resucita como autor de nuestra salvación. Para eso vino. Eso es el mensaje. Pero nosotros muchas veces nos involucramos en tantas cosas, el bullicio de la temporada, de la sociedad, de todo lo que está pasando, y no nos damos cuenta que indirectamente nos hemos perdido realmente el porqué. En todo este proceso vemos la providencia de Dios. Porque, amados, yo no merezco la salvación. Yo no merezco vida eterna, pero Él me la regala.
No es porque Fermín es bueno, es porque Dios es bueno. Él me regala a mí algo que yo no merezco porque me ama, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que entrega a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo vemos la providencia de Dios, pero también vemos la importancia de un Mesías, de Jesucristo. Por eso cuando yo trato de recordar la historia y me imagino a José y María caminando, cansados, y de pronto en la noche viendo las luces de Belén, me imagino las lágrimas que empiezan a rodar de su mejilla. Y decían, esta es la región donde David escribió sus salmos y sus cánticos. Donde él cantaba de aquel Mesías que vendría de aquel reino que él no entendía, pero que duraría para siempre. Aquí es de donde Miqueas escribió, de ti, Belén, saldrá aquel que gobernará por siempre. De este lugar, me imagino las lágrimas en ellos se miraban. Y yo no sé si ustedes han estado así con su pareja o con alguien y de repente se miran y no hay nada que decir, ya se sabe todo. Me imagino ellos mirándose y llorando y diciendo, ahora entendemos por qué Isaías escribió, porque un niño nos es nacido, hijo ha sido dado. El principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Wow. Pero llega y nace en un pesebre. El pesebre es donde ponían en sí la comida de los animales. Lo preparan. No recibió entrada con trompetas. No hubo mucho ruido, escándalo, no hubo juegos pirotécnicos. Nadie se dio cuenta porque en humildad vino a dar su vida por nosotros. Y todo lo que anhela de nosotros es que en humildad nosotros lleguemos y postremos nuestro corazón ante el Rey y el Mesías. Te ama. No pierdas el enfoque de esta Navidad. Te darás cuenta que los hijos a veces les entregamos regalos y al final están viendo los otros regalos y dicen, no, pues yo quería eso, yo no quería esto. Y han perdido el enfoque de lo que es un verdadero regalo. Yo recibo algo que yo no merecía. Lo recibí de Dios. Amados, yo tengo vida eterna en Cristo Jesús. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y nada de eso merezco, pero todo lo tengo porque Él me amó. Porque Él me amó. El regalo de Dios a ti este día es Jesús. No pierdas el enfoque de eso. Trata de imaginarte a José y María. Por eso dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, porque ella quería entender la profundidad de lo que estaba pasando en su vida. No pierdas el enfoque. Señor Jesús, que esta Navidad sea muy distinto. Yo sé que todos los años decimos lo mismo, Señor, pero queremos que el impacto tuyo llegue a los corazones de todos, Señor. Te damos gracias por venir a este mundo.
Ninguno de los que estamos aquí merecemos todo lo que has dado, Señor. Pero hoy te amamos no porque somos buenos nosotros, te amamos porque tú nos amaste primero. Y lo único que podemos decir es gracias, Señor. Le puedes decir gracias. Gracias, Señor, por el regalo tuyo, por la salvación, por venir a esta tierra por mí. No necesitabas hacerlo, Señor, pero ¿qué sería el mundo sin ese regalo tuyo? ¿Qué sería de mí, Señor? En el nombre de Jesucristo.